Buenos días, ¿cómo están? Bueno, esta mañana queremos darle la bienvenida a Anabel Mora, ¿es verdad? Mora, apellido Mora. Sí, bienvenida, está a la par de doña Rosalba. Ella es sobrina de nuestra hermana Eunice y qué bueno que está con nosotros esta mañana. Bendiciones. Una de las expresiones que usted escuchará en el movimiento evangélico a nivel mundial es esta que sigue aquí. Dios quiere que seas rico. Es decir, Él quiere prosperarte a niveles impensables. Eres un hijo del rey y tienes que vivir como tal. ¿Qué le parece? Suena bonito, ¿eh? Ahora, esto, mis amados hermanos, es muy popular y tanto que se han escrito libros y libros acerca de este tema. Es más, solo estoy poniendo algunos cuantos en donde te están diciendo que de veras Dios quiere para todos aquí en esta mañana riqueza material abundante, hasta para tirar por la ventana. Ahora, ¿dónde dice esto la Biblia? ¿Hay algún texto que respalde esto? Bueno, para algunos, en 2 Corintios 8:9, y usted puede buscarlo ahí en su Biblia, lo enseña. 2 Corintios 8:9. ¿Y qué es lo que dice este texto? Yo voy a leer en la versión Reina Valera y ahí en la pantalla va a estar la Reina Valera contemporánea. Cualquiera de los dos usted puede leer. Dice así, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está la base bíblica para la que muchos dicen esto es lo que la Biblia enseña, que Dios quiere que sea rico. Y este versículo para muchos quiere decir, para algunos, que la muerte de Cristo garantiza la prosperidad económica de todos los cristianos. Y que por esto no puede haber un cristiano pobre. Y si lo hay, es porque ese cristiano está mal. No ha entendido lo que la Biblia enseña. Y por supuesto a esto a muchos les gusta, porque es agradable escucharlo. ¿Quién no le gusta que diga que Dios quiere que usted sea rico? Y yo me apunto, ¿verdad? ¿Quién no quiere, hermanos? Y ojalá millonario, no solo rico, millonario y multimillonario, así tipo los magnates de este mundo. Pero como muchas falsas enseñanzas, aquí, como dice el dicho, se junta el hambre con las ganas de comer. Yo digo, se junta la codicia con el engaño y los que quieren oír cosas así. De hecho, en la Biblia dice que en los últimos días habrá comezón de oír este tipo de cosas. Entonces así, mis amados hermanos, nació el llamado Evangelio de la Prosperidad. Y por supuesto, hermanos, que tenemos que decirle un adjetivo, el falso Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué digo que es falso? Bueno, porque el nombre no es correcto. En primer lugar, no es un evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias para todos. Claro, aparentemente eso es una buena noticia, pero el evangelio del verdadero evangelio, del que Pablo nos habla y el Nuevo Testamento, hermanos, es otra cosa. Este mal evangelio en realidad son solo buenas ganancias y buenas noticias para quien lo predica, porque la mayoría de los predicadores de la prosperidad o del evangelio son millonarios, ellos sí, y andan en jets privados. Entonces, ¿qué pasó con toda la, como decía nuestro hermano Romeo, toda la mapachada que anda a pie? Vea lo que dice Pablo en Gálatas 1, 7 al 9. Él advirtió lo siguiente, Gálatas 1 del 7 al 9. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, ya que serio,
Si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, queda bajo maldición. Entonces cuidado, mis amados hermanos, con todo lo que suene a nuevo. Es que hay una comezón, todo el mundo quiere lo último, ¿verdad? Quiero el último celular, el que está ahorita, o sea, y si no lo tengo soy infeliz. Y así en la vida espiritual a veces se aplican cosas, queremos las últimas novedades del espíritu, dicen algunos. La pregunta ahora entonces es, ¿qué significa 2 de Corintios 8:9 a la luz de su contexto? Ese texto que leímos. Bueno, mis amados hermanos, este versículo es un paréntesis al llamado de Pablo que le está haciendo a la iglesia de Macedonia, la iglesia de Corinto del primer siglo. Es que cómo nos cuesta, hermanos. Abrimos la Biblia y pensamos que ya es solo para nosotros, ahorita no. Tiene su contexto histórico. En el primer siglo, Pablo hizo un llamado a los creyentes para que fueran generosos y que cumplan con una promesa que habían hecho, para dar sus bienes materiales a los creyentes de Jerusalén, quienes estaban pasando por una gran necesidad. Y esto lo podemos corroborar en el trasfondo histórico de Hechos 11, 27 al 29. Ahí va a salir en la pantalla también, si usted quiere búsquelo en la Biblia. Vea el contexto de este pasaje histórico. Hechos 11, 27 al 29. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu Santo le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos, aquí está, de Corinto, acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Entonces miren este mapa, qué interesante. Allá está la región de Macedonia, donde está Tesalónica, Filipos, Corinto. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y ellos, ante la hambruna que se anunció, dijeron: nosotros queremos ayudar a los hermanos aquí, donde está el círculo rojo, de Judea y Jerusalén. Está bastante largo, ¿verdad? Ese, mis hermanos, es el trasfondo histórico. Segunda de Corintios 8, 9, hermanos, no se puede usar, más bien es todo lo contrario de lo que estamos pensando. Pablo escribe para recordarles ese compromiso que habían hecho y animarlos a dar, y por eso escribe segunda de Corintios 8, del 1 al 9, y ahí los desafió a ellos y nos desafía ahora a nosotros en este mismo momento que estamos aquí con la misma exhortación. ¿Y cuál es la verdad entonces de este pasaje? Aquí está. Acordémonos de dar para los que padecen necesidad. Ven, hermanos, no suena muy, ve que diferente. Es todo, hermano, lo contrario de lo que dicen los del Evangelio de la Prosperidad. En lugar de que Dios te quiera hacer rico, más bien te está diciendo a cualquier creyente: acuérdate de dar más bien para los que padecen necesidad. Y esta es una verdad totalmente opuesta a la codiciosa y mentirosa, manipuladora teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el énfasis es: Dios quiere hacerte rico a ti. Más bien, Dios quiere que le des, darte a ti para ayudar a otros. Y para esto Pablo nos muestra dos ejemplos en este pasaje. Primero, el de los cristianos ejemplares que sí lo hacen, y luego el ejemplo máximo de Jesucristo. Entonces veamos primero lo que Pablo nos dice en 8 del 1 al 8, que es la mayor parte, que sigamos el ejemplo de los cristianos que dan. Porque usted sabe, hermanos, que en todo lugar hay gente que da y gente que no da. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? El de los cristianos que ¿qué?
que dan. Y de los que no dan, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los fusilamos? No, no. Los animamos a participar porque es la voluntad de Dios. Entonces vean, versículo 1 dice, ahora sí, 2 Corintios 8:1, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, en aquella región grande, donde Corinto era parte. Es que, mis amados hermanos, dar, o sea, sacar de lo de uno para dar a otros, definitivamente es una manifestación de la gracia de Dios, derramada sobre creyentes particulares. Y en las iglesias de la región de Macedonia hubo, por así decirlo, hermanos, una manifestación de la gracia de Dios. Hubo un avivamiento, hubo un derramamiento ahí del Espíritu, pero no para caer patas arriba, hermanos, o para hablar en lenguas, o para esto o lo otro. ¿Se da cuenta? El avivamiento ahí fue que la gente dijo, queremos dar. Y verdad que esto no sea, ¿usted ha escuchado alguna vez de un avivamiento de la gracia de Dios? Hemos escuchado avivamiento del Espíritu de muchas otras cosas, pero no de avivamiento para dar. Generalmente, cuando hoy se piensa en ese avivamiento, la gente piensa en moveres sobrenaturales del Espíritu. Gente que cae, que habla lenguas, que profetiza y muchas cosas así. Pero aquí estamos ante un avivamiento muy distinto y del cual casi nadie habla, el avivamiento de la gracia de Dios. Porque significa la palabra gracia, hermanos. Todos hemos experimentado la gracia de Dios. Si usted ha conocido al Señor Jesucristo, Dios le ha dado a usted algo que no merece. Y cuando los creyentes de Macedonia supieron de la hambruna y su afectación para los hermanos de Jerusalén, todos decidieron enviar una ofrenda para ayudar. ¿Por qué? Porque vino un peso del Espíritu Santo por el cual comprendieron la gracia de Dios y que ellos tenían que reproducirla. Hemos recibido de gracia, entonces ¿qué? Demos de gracia. Y aquí viene una aplicación muy importante para nosotros hoy. Sin experimentar la gracia de Dios, nunca moveremos un dedo para ayudar a nadie. Porque si usted se cree merecedor de que Dios lo bendiga a usted con riqueza material, generalmente es una persona que nunca está pensando en dar. Jamás. Ahora, ¿cómo demostramos que hemos recibido y entendido la gracia de Dios? Versículos 2 al 5. Leamos. Versículo 2 para empezar. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sabe, hermanos, cuándo demostramos que hemos entendido la gracia de Dios? Cuando, a pesar de nuestras propias limitaciones, damos con generosidad y gozo como si fuéramos ricos. Qué lindo esto. No somos ricos. Además, yo no puedo decir que en Príncipe es una iglesia y que yo soy el pastor de los ricos aquí. No, hermanos. Sí. Soy el pastor de gente normal, o sea, como yo y usted y yo. Ese pastor de los ricos está en tremendos problemas ahorita. Ricos de felicidad por haber recibido la gracia de Dios, hermanos. Y hay un himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Y yo creo que el mayor rico de todos es el que ha experimentado esa gracia de Dios. Versículo 3. Demostramos que hemos recibido y entendido la gracia de Dios cuando damos, no porque nos sobra, mis amados hermanos, sino por el puro privilegio de participar. Mire lo que dice versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y que dice al final, y aún más allá de sus fuerzas. Y que quien hace esta gracia de dar, lo hace así y lo va a hacer con alegría, no con tristeza, mis hermanos.
Por esto Pablo más adelante en 2 de Corintios 9:7 dice: Dios ama al dador alegre, no al que lo hace con tristeza o por necesidad. Qué lindo, hermanos, es cuando uno entiende esto. Y versículo 4: entendemos que hemos recibido y entendido la gracia de Dios cuando pedimos, no esperamos que nos pidan, hermanos, cuando buscamos el privilegio de participar en ayudar a otros. Y esto es extraordinario. Mire versículo 4: pidiéndonos, dice, ya que interesante, los hermanos de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para mí esto es sorprendente, hermanos, hermanos de la iglesia que digan, y vengan aquí casi que rodeando, por favor, pastor, permítame dar. ¿Cuándo ha visto usted ese avivamiento en las iglesias? Todo el mundo está más bien así, para acá, ¿verdad? No para allá. El texto dice que los creyentes de Macedonia insistieron, hermanos, rogando ser parte de esta bendición de dar para los pobres que estaban pasando una hambruna. Ahora, ¿se acuerdan que Agabo dijo que la hambruna era en todo el mundo? ¿Se acuerdan? Que era en toda la tierra. Sin embargo, ellos pensaron, los hermanos, prioridad número 1, los hermanos de la fe. Y esto van a ver más adelante, algo interesante. Versículo 5: demostramos que hemos recibido y entendido la gracia de Dios cuando hacemos más allá de lo que se espera, lo que se llama la milla extra. Versículo 5: y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Creo que esto es lo que a Pablo le gustó más que todo lo demás en este versículo 5. Ellos no solo dieron dinero, y aquí hay un principio muy importante, mis amados hermanos, porque en las iglesias, ustedes se dan cuenta que en esta iglesia poco hablamos de dinero y de dar. No estamos como todos los domingos diciendo, hermano, y ahora este proyecto, y hermanos, den y sigan dando, y usando la Biblia para manipular, tocar su corazón. Ahora, hoy estamos hablando de dinero, pero como Dios manda. Ellos no solo dieron dinero, sino que se dieron ellos primeramente. Y esto, hermanos, es poderoso, como si ellos mismos fueran una ofrenda. Pablo, aquí estamos, nos damos al Señor primero, y ahora sí, damos nuestra plata. Principio bíblico, hermanos, desde siempre. Le dijeron a Dios, antes que dar nuestra ofrenda, nos damos primero a ti. Entrega total a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque a Dios le interesa más tu vida, tu corazón, que tu dinero. Nada de lo que demos o hacemos tiene valor si no vivimos consagrados a Dios. Nada, hermanos, ni predicar, ni evangelizar, ni todo lo que pueda, ni dar dinero tampoco. Como Abel, ¿se acuerda? Esto viene desde Génesis, hermanos. Génesis, creo que es capítulo 4, donde dice que Abel, Dios vio primero su corazón con agrado y luego a su ofrenda. En cambio, ¿qué le pasó a Caín? Era de los que daban con tristeza y por necesidad. Caín era de los que participaban con tristeza y no como fruto de su relación con Dios y amor por los demás, y no por Dios. Y por último, recibimos la exhortación, hermanos, para dar, versículos 6 al 8. Recibimos la exhortación para dar para los necesitados, versículos 6 al 8. Y note otra cosa interesante aquí, se da cuenta en este versículo que no lo podemos usar para las ofrendas de la iglesia aquí, aunque se aplica si lo que usted da, también una parte de eso se da para ayudar a otros. Y de paso quiero decirles que esta es una realidad en esta iglesia. Tenemos un fondo de misericordia que hemos ayudado en este año a varias personas que pasaron por una situación crítica, incluyendo una hermana que acaba de morir su mamá. Ustedes se enteraron
por el grupo Fortaleza. ¿De dónde salió eso? De los dineros de la iglesia, del Fondo de Misericordia. Ok, sí damos, aunque eso usted ni lo siente, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí el desafío, hermanos, es acostumbrarse a dar como estilo de vida personalmente a alguien que necesite ayuda, y empezando por la familia de fe. Ahora vea, Tito, versículo 6, 8, 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ya qué importante la palabra gracia ahí. Entonces Tito fue el instrumento para animar a los corintios a dar. Y siempre, mis amados hermanos, hay alguien a quien Dios usa para recordarnos este compromiso y muchos otros compromisos de la Biblia. Y entonces viene la conclusión de esta sección en los versículos 7 y 8. Leamos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Que así como los corintios tienen abundancia en ciertos dones espirituales y servicios, como fe, palabra, ciencia, que es conocimientos diversos, servir y amor, entonces, así como abundamos en esos dones espirituales y servicios, abundemos también, sobresalgamos como personas que dan a los necesitados. Que esa sea una característica de la Iglesia Príncipe de Paz. ¿Y saben qué, hermanos? Creo que por ahí andamos. Si pasamos ese examen, andamos más o menos bien. Ahora, ¿qué digo? ¿Que Príncipe de Paz tiene todos los dones espirituales aquí? Pues no, que yo sepa. Pero creo que hay buenos dones aquí en esta iglesia. Tenemos gente que tiene fe, hermanos. Gente que puede dar palabra de Dios en la iglesia. Gente que tiene conocimientos diversos, ciencia. Gente que sirve, sí, quizás no todos, pero hay un derramamiento de dones sobre de este tipo. Tenemos gente que ama, de veras tienen un amor especial y lo demuestran. Pero hermanos, sobresalgamos entonces en la gracia de dar. Y se dan cuenta que es muy interesante que las iglesias de Macedonia, hermanos, no daban porque les sobraba la plata. Es más, dicen de su profunda pobreza. O sea que ser pobre, hermanos, no es un obstáculo para dar. O sea, no hay nadie en Príncipe de Paz que usted diga, hermanos, yo estoy tan mal, que a mí no me pida nada. Yo estoy para que me den. No, mis amados hermanos. Aquí está la prueba. Los de Macedonia, dice, de su profunda pobreza dieron aún más allá de sus fuerzas. Y por último, en la iglesia, aquí para terminar este punto, no se le pide a nadie dar como una imposición, ¿se da cuenta? Pablo lo menciona en el versículo 8. No hablo como quien manda, dice. O sea, yo no le estoy obligando, hermanos, con pistola aquí. Si yo uso una pistola sería de agua, hermanos. O la pistola de lavarse las manos ahí, de desinfectarse. Sino como una oportunidad de mostrar de manera concreta el amor. Porque el amor, hermanos, es una palabra romántica tan linda, ¿no es cierto? Ay, hermanos, qué lindo amor, hablar de amor, ¿verdad? No es un concepto abstracto y de palabras bonitas, es de palabras y acción juntas. Eso es como decirle a alguien que lo amo cada rato, ¿verdad? Sí, pero no me lo ¿de dónde? Yo no me veo, ¿por dónde? O sea, solo quiere de mí, pero
Amor es una palabra, es un, ni siquiera puedo decir que es un sentimiento, hermanos, es un asunto que sí se dice, pero que se demuestra. Entonces, Pablo nos está enseñando que nos acordemos de dar para los que padecen necesidad. Y nos lo hizo primero presentándonos el ejemplo de los cristianos que sí lo hacen, pero nos da otra razón aún más poderosa. Y en segundo lugar, hermanos, que sigamos al más grande ejemplo de todos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, ahora sí el texto del que sacan erróneamente el Evangelio de la Prosperidad. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, vea que el ejemplo, hermanos, por amor, Él no dijo, los amo, no, por amor a vosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre, siendo rico, ya la realidad, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero ¿de qué manera? Hay 4 cosas aquí importantes. Primero, ya conocemos la gracia del Señor Jesús, se supone. Yo espero en esta iglesia que usted diga, no, es que si usted no conoce la gracia de Dios, yo le invito en esta mañana a rendir su vida a Cristo y aceptar por fe la salvación que Él le da a usted completa, aquí y hasta la eternidad. Y se la da, mire qué curioso, sin que usted pague ni un 5, porque la salvación, hermano, no se compra. Ni los grandes magnates como Bill Gates y otros, hermanos, pueden tener mucha plata, pero ellos son delante de Dios con su plata. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Como trapos de inmundicia. Eso es lo grandioso del Evangelio. Ahora, después de la salvación, hermanos, en Cristo, uno tiene que aprender a reproducir esa gracia. ¿Y por qué damos en la iglesia? No porque nos obligan, no porque es parte de un asunto histórico, no sé. Yo espero que aquí nadie, hermanos, vaya a ese baúl arrastrando los pies. Ay, voy a dar al Señor. Así. Jesucristo, hermanos, una de las declaraciones de una escritura dice, Él anduvo haciendo el bien a todos. Esa es la descripción de Jesús. Fue el dador más grande de todos. Ahora, ¿cómo lo demostró su gracia? Aquí viene. Todo lo hizo por amor, ninguna otra motivación. Y dice el texto, hermanos, vean ahí, esta es la segunda cosa. Siendo rico. ¿En qué manera Jesús era rico? Piénselo por un momento. ¿Cómo es que dice la Escritura que Él siendo rico? ¿Era rico Jesús? Sí, mis amados hermanos, antes de venir aquí, Él siempre, eternamente, fue el creador de todo, dueño de todo el universo y que vivía junto al Padre en los cielos. ¿Qué más grande riqueza que esa? O sea, de ahí no hay más para arriba. Y a pesar de eso, hermanos, estuvo dispuesto, dice el texto, se hizo pobre. ¿En qué sentido se hizo pobre, hermanos? Yo no sé usted, pero a ningún rico le gustaría que con toda su riqueza, hermanos, bajar. Todo el mundo quiere más bien seguir subiendo. Pero Jesús, el Rey del universo, junto al Padre, Él decidió, hermanos, bajar aquí y hacerse como uno de nosotros. Eso para mí ya es hacerse pobre. Experimentar todo lo que un ser humano experimenta, incluyendo la muerte. Y note, no lo hicieron pobre. Él escogió dejar todo lo que tenía con el Padre para hacerse un ser humano que experimentó las limitaciones que nosotros experimentamos. Como hombre que fue, experimenta lo que algunos están teniendo ahorita, hambre. O no, ya tal vez la pancita ahora empieza. Se cansó, lloró y lloró por otros. Sufrió emocional y físicamente y murió por el peso de nuestro pecado sin ser el pecador.
cuál es el propósito entonces? Aquí está, lo último, ahí en la cuarta cosa. Para que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. ¿En qué sentido, hermanos? Como lo enseña el Evangelio de la Prosperidad, para nada. Aquí tiene que ver, hermanos, que disfrutemos de la riqueza de su gracia. Porque ¿quién persona es más rico y multimillonario de gracia que el que tiene amor, perdón, vida nueva, salvación eterna y la posibilidad de una vida en constante transformación aquí en la tierra? Para mí eso es el más millonario de gracia. ¿Cuántos millonarios de gracia hay aquí, hermanos? De plata, ¿cuántos millonarios hay aquí? Por esto, dos ejemplos, entonces terminamos así, hermanos. Acordémonos de dar para los que padecen necesidad. Esa es la enseñanza de este texto. Ahora, no suena tan sofisticado, ¿verdad? No suena tan sofisticado. En cambio, si yo empiezo aquí esta mañana diciéndoles, mis amados hermanos, Dios quiere que sean ricos. Este año va a ser el año de la abundancia para todos. Van a construir casas, van a tener carros nuevos. El Señor va a derramar una bendición, una unción que sobrepasará su entendimiento, mis hermanos. Sus deudas serán canceladas. El Señor le permitirá tener su casa aquí y una casa de campo donde usted quiera. Ay, claro, hermanos, ¿quién no se apunta? Y quiero terminar entonces esta mañana con 4 cosas. En primer lugar, esta es la bendición del texto en su contexto. Usted y yo somos llamados a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esa puede ser, hermanos, una de las experiencias más gratificantes en la vida. Si usted no ha dado, hermanos, si no, vea otra vez la historia de el señor Scrooge. Qué hombre más infeliz, hermanos, con toda y su riqueza. Esta es una novela, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Un cuento de Navidad, algo así, ¿verdad? Vea, en las iglesias hay un montón de Scrooge. Hermanos, usted y yo somos llamados a la bendición de dar. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y por eso este texto, para que hoy usted recuerde que esa es una parte importantísima en la vida cristiana. Número 2, pregunto, ¿está bien que un cristiano busque salir de su pobreza? Esa es una buena pregunta, mis amados hermanos. Yo digo, pues no, mis amados hermanos, siempre y cuando sea por medios legítimos y sin que afecte su vida espiritual y su familia, sus prioridades. Usted puede ser alguien que busque salir de su propia pobreza, pidiéndoselo a Dios, pero hacer un trabajo honrado, diligente, viviendo sin excesos, ahorrando para lo que pueda. Y yo creo que así a una persona, hermanos, Dios la va a prosperar. Número 3, ¿es malo ser rico? ¿Que se mueran los ricos? No, hermanos. Bueno, depende de quién ricos, ¿verdad? Pero no necesariamente la riqueza está asociada, no necesariamente la riqueza está asociada con corrupción, no necesariamente. Hasta en la Biblia hay ejemplos de personas que eran creyentes ricas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Además, gracias a eso, Jesús pudo ser enterrado en una de las mejores tumbas. ¿Se acuerdan? De alguien que tenía plata y dijo, ¿cómo es posible que el Señor, qué van a hacer? No, dice, Él pagó una tumba y una buena tumba. En la Biblia hay ejemplos de cristianos con solvencia económica a quienes Dios usó para bendecir su obra. Y hasta los ricos de este mundo, la palabra los exhorta
a ser generosos. Vea qué interesante. A compartir y no poner su esperanza en las riquezas. Porque saben, una de las cosas que hay que aprender, que como seres humanos, ¿quién le dice a usted que la condición en la que está ahorita va a seguir así toda la vida? Si es una buena condición. ¿Quién le asegura a usted? Nadie. Y por último, a todos, independientemente de nuestra condición económica, Dios nos llama a dar. Pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren un avivamiento en Príncipe de Paz, mis amados hermanos? Un avivamiento, pero un avivamiento de la gracia de Dios para dar. Por eso Pablo escribió esto, para que nos acordemos de dar para los que padecen necesidad. Va a comenzar, hermanos, un avivamiento de la gracia de Dios. Y no importa la situación en que usted está. Si usted empieza a dar, va a imitar a los creyentes que saben dar y va a imitar el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que es tan sencilla. Ayúdanos, Señor, a no torcerla. Ayúdanos, Señor, a no ahogarla, a ahorcarla para que diga lo que nosotros queremos que diga. Aunque a veces hay cosas que suenan tan bonitas por ahí, pero tenemos que entender que tu palabra fue dada en un contexto y que nos evitaremos muchos dolores y muchos engaños cuando hacemos el esfuerzo de ubicar los textos en su contexto. Porque si hay algo en esta mañana que tu palabra nos enseña, es que la bendición más grande no es ser enriquecidos económicamente. La bendición más grande, sea que tengamos mucho o tengamos poco, es que aprendamos a dar y recibir el aplauso desde el cielo, no en esta tierra, desde el cielo, porque estamos imitando al máximo ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, si alguien no ha participado de la gracia de dar a otros, toca sus corazones. Si solo ha extendido su mano para recibir, miren, amados hermanos, hasta de la bolsa que reciben ustedes pueden apartar algo para dar a alguien que también lo necesita. Como la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo, miren, esta ha dado más que todos, porque dio de su pobreza, de lo que no tenía. Y que en esta mañana seamos conocidos como una iglesia que sabe dar. Gracias por tu misericordia, Señor, y bendice. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Derrama un espíritu de gracia sobre nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Hoy vamos a hacer diferente. Vamos a empezar a salir por esta fila y para no hacer un